Listo. Pues muy buenas tardes, Felipe. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por esta oportunidad de poder platicar contigo, de poder conocer un poco más de las recomendaciones, de consejos que ustedes, los líderes, están buscando. También muy agradecido porque eres la primera persona de fuera de México con la que voy a platicar. Entonces estoy muy seguro que esta información va a ser muy relevante para otras personas fuera de Latinoamérica. Y pues bueno, platícanos, Felipe. Tú estás ahorita como Managing Director para domicilios.com y bueno, estás ubicado en Bogotá, en Colombia. Correcto, pues a ver, Enrique, primero que todo a ti, muchas gracias. Me parece una iniciativa fascinante lo que estás haciendo y ojalá esto le llegue al mayor número de personas y podamos ayudar al mayor número de personas en busca de trabajo actualmente. Sí, Enrique, yo actualmente soy Managing Director de domicilios.com. Domicilios.com, si quieres me adelanto un poco y te cuento sobre la Sí. Adelante, adelante. empresa de delivery fundada hace más de 10 años. Fuimos la primera empresa fundada en esta industria en Colombia. Y somos parte de un grupo más grande, de una compañía global que se llama Delivery Hero, que hoy en día se posicionan por fuera de China como la empresa más grande en esta industria. En Colombia actualmente tenemos presencia en 29 ciudades y tenemos aproximadamente 450 colaboradores. Ok, buenísimo. Ahora, Felipe, platícanos, ¿qué tipo de puestos son los que ustedes tienen ahí en delivery.com? De todo tipo. Como te decía, actualmente tenemos 450 colaboradores distribuidos en diferentes áreas: comercial, marketing, financiera, recursos humanos y toda la parte de la operación. Y en cada una de esas áreas tenemos desde contribuidores individuales, incluso pues pasantes a contribuidores individuales, a líderes de equipos, a líderes de líderes. Ok, perfecto. Ahora, hay diferente tipo de perfiles, por así decirlo. Vamos a dividirlo porque obviamente hay muchísimos. Vamos a dividirlo por lo general, siempre dividido en perfiles que no ocupan una posición de liderazgo, o sea, posiciones como de coordinación, de especialistas o analistas, y bueno, posiciones de liderazgo, managers y directores. Para posiciones que no son de liderazgo, fuera de la parte técnica, fuera de los conocimientos técnicos, ¿cuáles son las habilidades blandas o las soft skills que tú buscas o que buscan en esas personas? Mira, Enrique, principalmente para mí son importantes tres cosas, dos de ellas muy similares. La primera es curiosidad y muy ligada a esa, yo hablo de ganas, que la persona realmente quiera aprender, realmente quiera aportar, trayendo bien sea sus experiencias o sus conocimientos técnicos, lo que sea, pero que al final del día realmente tenga curiosidad de cómo está pretendiendo aportarle a la sociedad, a la industria, a los usuarios, la compañía, y ellos que pueden aprender de eso. Es lo primero, esas ganas de aprender. Y la segunda, que para mí es muy importante, es la capacidad de trabajo en equipo. Al final del día, en una industria que se mueve tan rápido como la nuestra, y más aún en la coyuntura en la que estamos, en la cual tenemos que reaccionar muy rápido a un decreto nuevo que saca el Estado, alguna situación en una ciudad, etcétera, etcétera, es imposible hacerlo solo. Es simple y llanamente imposible. Entonces, el trabajo en equipo dentro de un área es fundamental y el trabajo en equipo entre las áreas es muy, muy importante. Entonces, en las entrevistas evaluamos mucho eso. Cómo creemos que esa persona obviamente puede encajar en nuestra compañía, pero sobre todo cómo puede aportar al trabajo en equipo que nosotros hacemos para lograr los resultados. Esas dos cosas, ganas, curiosidad y trabajo en equipo. Okay, buenísimo. Y para las posiciones ya de liderazgo, para managers, ¿qué habilidades? Para esas, lo resumo en algo que puede sonar un poquito redundante, pero es la capacidad de liderar. Y eso yo lo defino en lograr resultados por medio de otros. Un poquito más desglosado eso significa una persona que tenga capacidad de estructurar un plan de trabajo, de organizar y movilizar a gente alrededor de ese plan de trabajo, alinearlos, que tenga una buena capacidad de comunicación,
con sus equipos, que logre credibilidad. Esto en las entrevistas lo buscamos mucho hablando de experiencias previas, entendiendo realmente esa persona cómo ha logrado posicionarse frente a otros en experiencias pasadas. Y finalmente, algo que para mí es muy importante en este momento, que tenga empatía. Con todo lo que estamos viviendo, creo que es de las cualidades más importantes hoy en día de un líder, tener empatía con sus equipos. Buenísimo. Ahora, Felipe, ya al momento de que tú te toca entrevistar a algún candidato, ¿cuáles son los errores más comunes que tú has visto en las personas que te ha tocado entrevistar? Uy, mira, yo la verdad es que he entrevistado cientos de candidatos en toda mi vida. Yo, de hecho, en mis primeras entrevistas las hice, yo quiero decir, hace más de 10 años. Yo vivía en México, de hecho, Sí, ayudando a abrir una oficina en México, por lo cual yo entré cuando éramos 4, me fui, éramos creo que ya como 30. Entonces yo participé de estructurar todo el proceso de reclutamiento y entrevisté a todo tipo de perfiles. Y desde ahí hasta hoy en día, pues he entrevistado para todo tipo de posiciones, cuando estuve en consultoría también. Eh, yo veo dos errores, los dos más comunes que yo suelo encontrar. El primero es no ser 100% honestos. Muchas veces un candidato cree que el no poder responder afirmativamente a una pregunta es malo, y no necesariamente. Al final del día, nosotros como empresa tenemos una responsabilidad de ayudar a desarrollar a las personas, de dar las herramientas, de ayudarlos a avanzar, y no siempre necesitamos alguna experiencia previa como prerequisito, pero igual hacemos algunas preguntas. Y en algunas ocasiones me he encontrado en una situación en la cual termina simple y llanamente siendo incómoda, porque el candidato empieza a resbalar, empieza a patinar, no tiene muy clara la respuesta, y uno ya sabe que simplemente o se está inventando la historia, o quizás tuvo algún poquito de, digamos que exposure a eso, pero realmente la está alargando muchísimo. Entonces, para mí ese es un error que simplemente no vale la pena cometer. Es mejor decir, vea, honestamente yo en ese ámbito no he tenido experiencia, pero tengo estas otras cosas que lo complementan, y o es de lo que me encantaría desarrollar en esta posición, ¿no? Entonces, esa es la primera. La segunda, no haber investigado realmente la compañía. Y esto no significa necesariamente ser un experto, pues es que es imposible que lo sean, pero saber cosas básicas de qué hace la compañía, qué hace la persona que lo está entrevistando, si tiene el nombre de la persona previamente. Eh, cuando uno entrevista a alguien que se nota no ha hecho ningún tipo de investigación, uno como entrevistador pierde total interés en la entrevista, ¿no? Porque falta, como te decía, esa curiosidad, esas ganas, y uno dice, hay otros que seguramente sí quieren estar acá. Entonces, esas dos cosas serían como lo que más comúnmente veo. Sí, totalmente. Siempre lo he dicho, o sea, si tú vas a una entrevista de trabajo, pues es lo básico, mínimo saber en dónde te estás parando, ¿no? El lugar donde te estás parando, ¿no? Digo, no ser el experto, pero algo, un poquito de información. Totalmente. Y ahí te comparto una anécdota eh, de la primera parte de no ser totalmente honesto. Recuerdo, y esto me pasó hace mucho tiempo, una persona que tenía en su CV que tenía un nivel de inglés intermedio y un nivel de inglés básico, era lo que se necesitaba. Pero entonces llegó un momento en la entrevista en el cual le dije, mira, si está bien contigo, vamos a cambiar a inglés, te voy a hacer algunas preguntas en inglés solo para ver cómo te sientes, qué tan cómoda o cómo estás en este ámbito. Y me dijo, bueno, dale. Y le hice una pregunta en inglés y se me quedó así, con los ojos abiertos. Entonces yo tal vez hablé muy rápido o quizás no me entendió, se la volví a repetir. Y me dijo, no, me cachaste, es que yo no hablo inglés. Entonces se terminó convirtiendo más en una reunión en la cual le dije, mira, si de algo te sirve, permíteme, te doy un par de consejos. Desafortunadamente esta posición no es para ti, empecemos por ahí, pero no vale la pena lo que acabas de hacer, no merece la pena. Así que bueno, serían como mis dos puntos ahí. Sí, siempre también decir, porque eso también pasa me ha pasado muchísimo, el nivel de inglés te pone en un nivel que no es, entonces Claro.
decir Sí, la verdad, y lo mismo lo que tú estás diciendo, no decir mentiras, ¿no? O sea, no mentir en el currículum y ser honesto. A veces vale más el reconocimiento, la humildad de decir, oye, no, no sé, o sea, que realmente pues, estar echando mentiras en un currículum. tal cual. Algo que en algún momento me empecé a encontrar, hoy en día ya no lo veo mucho, pero recuerdo que en algún momento empecé a ver en muchas hojas de vida, decían inglés y un porcentaje, como 67%. Y yo veía eso y yo decía, perdona la palabra, ¿qué carajos significa nivel inglés al 67%? ¿No? Es algo muy básico, intermedio, avanzado o nativo, pues, es Tal mi cual. lengua nativa. Pero entonces sí, esa transparencia, esa humildad, creo que es muy importante en las entrevistas. Sí, yo también yo no pongo, por ejemplo, el porcentaje, o sea, porque digo, si me, digo, yo soy avanzado, digo, con todo respeto, pero digo, si me pones a leer Shakespeare y si me pones a interpretar Shakespeare, o sea, no sabría decirte, ¿sí me explico? Entonces, pues siempre mejor, como dices tú, básico, intermedio, avanzado, fluido, ¿no? O nativo, ¿no? Entonces, o bilingüe, siempre decirlo completamente, estoy completamente de acuerdo. Ahora, fíjate que en una de las pláticas que he tenido con otros líderes, me comentaba que uno de los valores que busca un director es la responsabilidad social, que la persona estuviera involucrada, o sea, cuando una persona vaya a entrar a su organización, busca que estén involucrados en alguna asociación no gubernamental, algún voluntariado, algo de experiencia en cuanto a responsabilidad social. Tú, por tu parte, fuera de los conocimientos técnicos y las soft skills que la posición requiera, ¿te fijas en algo así? ¿Buscas algún valor, algún plus? Sin duda. Muchos, la verdad, pero quizás el más importante para mí es el compromiso. ¿Cómo yo evalúo el compromiso? Y eso puede ser en el ámbito profesional o en el ámbito personal. Por lo cual, preguntas que yo hago pueden ser tanto de sus trabajos previos como si tienen ahí, soy parte de una asociación, una fundación, también. Eh, y me gusta entender realmente qué han hecho. Si es una fundación o algo que es extracurricular, por llamarlo así, realmente me gusta profundizar en eso. Es algo que usted se volvió miembro para poderlo poner en su hoja de vida y quizás tiene una actividad que fui un domingo a entregar medicamentos, o si es realmente algo que le apasiona y por ende ha creado una diferencia. Cuando tiene que ver con el trabajo, las personas que, por ejemplo, han cambiado mucho de trabajo me levantan una alerta. Eso no siempre es malo. Lo importante es que haya una historia detrás de, ¿no? Duré 6 meses acá o solo 8 meses acá por X, Y, Z razón. Y ojo, si la historia no es tan buena, también poderla contar. Eh, pero para mí eso es algo fundamental. Y la razón que para mí es tan fundamental es porque yo como empleador asumo una responsabilidad muy grande y yo me la tomo muy en serio, que es cualquier persona que decide sumarse a nuestra compañía está dando un voto de confianza en nosotros, porque está dedicando su tiempo, su esfuerzo, muchas horas, incontables horas de su vida eh, a nuestra misión, a nuestra visión, a nuestro sueño. Entonces, yo me tomo muy en serio esa responsabilidad y digo, yo a mi gente le invierto, le voy a invertir mucho. Y no me sirve una persona inestable, no me sirve una persona que al primer susto sale corriendo, no me sirve una persona que al momento en que llega a cualquier compañía a hacerle una oferta, sale corriendo. ¿Qué pasa? Me ha ocurrido pues, en las compañías que he trabajado y es en definitiva el caso de domicilios.com. Tenemos un buen nombre en el mercado en cuanto al talento que tenemos, porque invertimos mucho en desarrollar. Entonces, es muy normal que otras empresas vengan a buscar y ofertar a personas de nuestra compañía. Y hay situaciones en las cuales les hace una oferta que es muy buena y yo soy el primero en que digo, si algo que nosotros no le podemos ofrecer en cuanto a desarrollo, usted ha cumplido su ciclo acá y yo lo voy a acompañar en esa transición. Pero cuando es una situación en la cual le ofrecen $300 más y ya la persona está tambaleando y lo está dudando, no quiero tener ese tipo de personas, porque lo que nosotros les invertimos es mucho. Entonces, un poco, una respuesta quizás un poco extensa, pero a un tema central que para mí es muy importante y es el compromiso de las personas.
No, totalmente. Y la estabilidad, ¿no? O sea, compromiso, que sea estabilidad, porque también muchas veces en del lado de recursos humanos vemos eso, e incluso te pueden descartar de un proceso porque te ven muy, entonces siempre manejarlo con mucho cautela, ¿no? Tal cual, tal cual. Totalmente. Ahora, fuera de la parte técnica, conocimientos técnicos, ¿qué preguntas generalmente te gusta hacer a los candidatos? Depende mucho del rol y el seniority. Em, pero hay un par de preguntas que a mí me suele gustar hacer si hay tiempo. Una que le hago mucho a cualquier persona en algún cargo de liderazgo es que me cuenten de qué es lo que más se sienten orgullosos, de lo que quieran. Y la respuesta, por lo general, habla mucho de la persona. No hay respuesta correcta, pero te da un poco de perfilamiento de la persona. Te doy un ejemplo. En alguna entrevista hace, no sé, un par de meses, estaba contratando para un líder de área y le pregunté, cuéntame de qué es lo que más te sientes orgulloso. Y me dijo, en mi último trabajo, una de las personas de mi equipo logró promocionar para convertirse en mi par. Y para mí eso me dijo muchísimo de esa persona. Me habló, sin que lo tuviera que decir, de la importancia que le da el desarrollo de sus personas, ¿no? De sus equipos. Me habló de, digamos que la amabilidad o la falta de envidia en no ver en su equipo contrincantes que le puedan quizás quitar el trabajo. Entonces, esa es una pregunta que hago mucho, de qué te sientes más orgulloso. Y después cuando suelo tener tiempo con candidatos más juniors, con candidatos más seniors, siempre la hago. Y esto viene a lo que te decía del compromiso que yo adquiero como empleador con esa persona. Siempre les pregunto, bueno, si esto saliera adelante y te hiciéramos una oferta y tú quisieras aceptarla y trabajaras con nosotros, y en un año nos sentáramos y yo te dijera, Andrea, cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en este último año? Y que la respuesta tuya fuera, Felipe, ha sido una de las mejores decisiones de mi vida haber aceptado su oferta. Para que eso, para que eso ocurriera, ¿qué tendría que haber pasado durante este año? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque eso combina muchas ideas en una, que es tú hacia dónde quieres ir, qué valoras como persona, como profesional. Y eso me permite a mí también darme cuenta de esto es algo que yo como empresa le voy a poder ayudar a tener, le voy a poder ayudar a desarrollar, porque eso es un match, ¿no? Al final del día tiene que haber un match entre las dos partes. Y si la persona es buenísima, pero la empresa no tiene o no está en la situación o no es el momento para darle lo que esa persona también necesita, la persona se va a terminar yendo más temprano que tarde y no hace sentido empezar esa relación. Entonces, esa es otra pregunta que me gusta mucho hacer y creo que me revela mucho de la persona. Sí, tener un entendimiento para ver las expectativas de la empresa, del puesto y, como dices tú, tener una mejor visión, digamos, a mediano, largo plazo, en un año, para ver si realmente hace el match, ¿no? Con la empresa. Exacto, sí, sí, sí. Perfecto. Ahora, vámonos de la otra parte, tu experiencia como candidato. Platícanos a ti si te han hecho alguna pregunta o has tenido una entrevista que ha sido así como que muy complicada, que te haya sacado de tus casillas, alguna pregunta rara, extraña, que no la tenías en mente, que te puso a pensar. Y ¿Alguna experiencia de esas? yo no he entrevistado mucho, justamente porque pues, he tenido 3, 4 trabajos en toda mi vida, pero en la ronda final de una de esas compañías, cuando estaba entrando a una compañía de consultoría, yo venía muy preparado, era un trabajo que quería muchísimo y estaba entrevistando con una persona muy senior. Y lo que se hacía era un caso de negocio. Te presentaban un escenario, una situación y tú tenías que ir haciendo preguntas, descubriendo información, resolviendo el caso. Eh, y hago una de esas preguntas y este señor saca una carpeta y empieza a hacer así enfrente mío, a ver, no, acá no lo tengo, a ver cuál es el otro dato, no, ese dato no. Y yo en ese momento dije,
pues pucha, la información que hay en este caso es infinita y yo tengo 45 minutos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y al final del día, no, era simplemente, uno, si tenía mucha data y quería ver yo cómo lograba concentrarme en lo que era más importante, pero dos, también me estaba poniendo en una situación justamente un poco incómoda para ver, en ese caso yo iba a estar trabajando mucho con clientes, entonces para ver yo cómo reaccionaba frente a alguna situación de incertidumbre, quizás de un poco de estrés, etcétera, etcétera. Eh, y creo que ahí lo importante es dos cosas. La primera, no tener preconcepciones de el entrevistador. Eh, y lo segundo es mantener la calma. Uno, uno no sabe por qué le están haciendo a veces ciertas preguntas o por qué están tomando ciertas actitudes. Ejemplo, en este caso, quería simplemente poner una situación incómoda para ver yo cómo reaccionaría en una de esas situaciones. Y el no tratar de descifrarlo, creo que a uno le da tranquilidad para simplemente hacer lo mejor que uno puede hacer en esa situación. Y bueno, pues me fue bien, pero esa sería una situación memorable, la verdad. Tolerancia a la frustración, ¿no? Tal cual. Buenísimo. Oye, Felipe, ya para cerrar, para finalizar, ¿alguna recomendación, algún consejo que tú nos puedas dar para las personas que estamos en búsqueda laboral? Perdón, a las personas que al momento de acudir a una entrevista de trabajo, discúlpame. Sí, totalmente. Mira, varias. La primera, que no tiene nada que ver con la situación que estamos viendo en este momento, es la importancia de la actitud. En algún momento lo mencionaste y me voy a desviar un poquitico. Hace mucho esa pregunta. ¿Es más importante actitud o experiencia? La realidad es que para mí las dos son súper importantes, pero con una salvedad, una salvedad. La salvedad es que una persona con experiencia, pero con mala actitud, no me sirve. Mientras que una persona con menos experiencia, pero con una excelente actitud, me sirve un montón porque los puedo desarrollar. Entonces, la primera recomendación es muestren esa actitud. Si realmente les interesa el trabajo, muestren esa actitud, esa curiosidad, esas ganas, eh, para que la persona que los está entrevistando realmente se dé cuenta que ustedes van a aportar, que ustedes no van a generar un problema más para la compañía o para el equipo, sino que realmente van a sumar. Ahora, estamos viendo un momento muy único, ¿no? Y en estos momentos creo que hay dos eh, temas o cualidades muy importantes. La primera es la resiliencia y la segunda es la adaptación al cambio. Estamos viviendo un momento sin precedentes. No sabemos si abren mañana las calles, si nos vamos a tener que volver a encerrar una semana o un mes o 5 meses o 10 meses después. Muchas empresas desafortunadamente terminarán cerrando y entender que esto va a pasar, entender que la vida y los trabajos son una simple línea de cambio. Continuamente hay cambio. Aún más ahora con la tecnología, con lo conectado que está el mundo, con la consolidación de industrias. Tenemos que acostumbrarnos a que el cambio es lo normal y que no podemos dejarnos afectar tan profundamente cada vez que hay un cambio. Sin duda alguna, toca vivir todo el proceso de cambio que incluye negación, aceptación, compromiso, etcétera, etcétera. Pero entre más fuertes seamos frente al cambio, entre más rápidos nos volvamos en pasar por esa curva del cambio, eh, mejor, pienso yo, nos va a ir en nuestras carreras profesionales. Y un poco eso va de la mano de la resiliencia, que es simplemente reconocer que no es un momento fácil para nadie, hasta para los que hoy en día tenemos trabajo emocionalmente, psicológicamente, no es fácil. Entonces, esa capacidad de mirar hacia adelante y de fortalecerse uno mismo para poder justamente sumarle a los otros, creo que es fundamental. Entonces, te resumiría, actitud fundamental siempre y ahorita más que nunca resiliencia y capacidad de adaptarse al cambio. Sí, buenísimo.
Perfecto, Felipe. Pues de mi parte es todo. Nuevamente, gracias por tu tiempo. Sin duda, información muy valiosa. Y pues mucho éxito con domicilios.com y que todos estén bien allá en Colombia. Gracias de nuevo por tu Te lo tiempo. agradezco mucho, Enrique, y muchas Que gracias estés por el muy espacio. bien. No, a Igualmente. ti. Gracias, que estés muy bien.